Hola. Hoy nos sumergimos en un análisis antropológico bastante curioso, la verdad. Sí, se centra en un encuentro muy particular. Exacto. El de un intelectual mexicano al que llaman RBS, que venía de una crisis personal fuerte, entrevistando a Eduard Malayán, el embajador ruso en México en ese momento. Y lo llamativo es como la fuente, que es una crónica, y su análisis, lee esa entrevista casi, casi como un ritual. Eso es. Un ritual de confrontación, casi. Pues sí. El texto que usamos desmenuza como RBS, que se sentía, según dice, mercancía de entretenimiento soso y vulgar. Una descripción potente. Desde luego. Pues parece usar al embajador y toda la historia rusa como un espejo, ¿sabes? Para validar su propia reconstrucción moral, digamos. O sea, busca reafirmarse. Exacto. El análisis hasta detalla las lecciones que RBS saca, como esa frase tan directa. La vida se trata de el hombre por el hombre. Vale, entonces, la idea de esta inmersión es intentar ver cómo se cruzan aquí, pues el trauma personal de este intelectual, la ideología de Estado que representa al embajador, el peso de la memoria histórica. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial para Rusia, claro. Eso es. Y también el papel del arte. Queremos entender esa dinámica donde una crisis individual parece buscar legitimidad al enfrentarse al representante de un poder histórico. Y el sitio, el lugar del encuentro, refuerza mucho esa idea, ¿no? Totalmente. La embajada rusa. Con ese espejo ovalado enorme que la crónica describe como clara analogía al temple e historia rusa. Incluso el detalle del agente de seguridad que hace también de secretario de Cultura. Sí, sugiere esa mezcla de poder y estética que el análisis ve como muy propia de la visión estatal rusa. Bueno, pues entremos en el meollo de esa conversación. Se nota un choque de perspectivas, ¿verdad? Sí, bastante. Por un lado, RBC justificando por qué deja la militancia y se centra en escribir después de su crisis. Y enfrente, claro, el embajador defendiendo las acciones de Rusia. Menciona Crimea como defensa ante la OTAN, diciendo eso de no tenemos otra opción. Y todo eso apoyándose en el trauma colectivo ruso de la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial. Un trauma que, según él mismo dice, su generación jamás olvidará. Es que es la base de casi toda su argumentación, ¿sabes? Justifica esa postura defensiva del Estado. Esa memoria histórica se vuelve el argumento central, casi. Incuestionable desde su punto de vista, parece. Y aquí llegamos a un punto interesante. Arte e ideología. Hablan del realismo socialista, que la fuente describe como una imposición determinada por el Estado. Claro, el embajador dice que eso se acabó en 1991, pero luego afirma que la política está alejada de la creación artística. El análisis ve ahí una contradicción, ¿no? Pues sí, lo interpreta como un mecanismo de defensa. O sea, sugiere que al separar así tan tajantemente política y arte actuales, quizás está evitando una discusión más incómoda sobre la influencia del Estado o la historia de la censura. Como una forma de proteger la imagen actual. Eso parece sugerir el análisis, sí. Protegerla frente a críticas pasadas o presentes sobre la libertad creativa. Es curioso cómo el análisis describe esa dinámica de validación que se da en la entrevista. Parece que el embajador al principio está cauto, pero se abre más cuando RBS demuestra que conoce la historia rusa. Tolstói, la guerra, la OTAN, claro, eso cambia el tono. Y hay un momento clave que recoge la crónica. RBS habla de la OTAN y el embajador le suelta como sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Naciste en Rusia. Esa pregunta es, más allá de si es literal o no, funciona como una validación del esfuerzo de RBS. Es como si el representante del poder le reconociera la preparación. Y eso era, según el análisis, justo lo que RBS buscaba. Exacto, un punto de inflexión. ¿Y qué dice el análisis sobre las estrategias de justificación y quizás evasión por parte del embajador? Pues el estudio señala que cuando le preguntan por temas más peliagudos, como el gasto militar o un incidente con un submarino nuclear, ahí cambia de tercio. Sí, tiende a redirigir la conversación. Vuelve a la narrativa de la necesidad de defensa, del cerco exterior y justifica las acciones del Estado bajo el gran paraguas del bienestar humano como fin último. O sea, desvía la atención de lo más controvertido. Exacto, con una retórica muy centrada en la supervivencia y la soberanía nacional. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la conclusión del análisis sobre el resultado de esta confrontación para RBS, para el intelectual?
Pues mira, se presenta como un éxito personal para él. La confrontación con el embajador, que encarna esa resiliencia de una nación marcada por el trauma, ¿Le sirve de catalizador? eso es, le permite reafirmar su camino. Dice que sintió que su espíritu se había enriquecido de una forma cuantitativa y cualitativa, como si el encuentro le diera esa validación externa que necesitaba. Idea de que el último paso para convertirse en escritor es confrontarse con la sociedad. Justo. El embajador, con ese discurso tan anclado en la historia y la defensa del Estado, funcionó como ese espejo que RBS buscaba para entender su propia transformación. Le dio un anclaje externo, digamos. Sí, una figura de autoridad, de resiliencia, frente a la que medirse y, según esta interpretación, salir fortalecido en su nueva identidad de escritor. Y todo esto, claro, nos deja con una reflexión final que plantea el propio análisis, aunque celebre esa renovación espiritual de RBS. A ver, Pues, ¿hasta qué punto la interpretación de un encuentro así, tan cargado simbólica y políticamente, no estará inevitablemente filtrada, moldeada, por las propias necesidades psicológicas y la búsqueda de sentido del observador que lo narra? claro, ¿cuánto hay de la necesidad del propio RVS en la forma en que cuenta y analiza ese encuentro? Es una buena pregunta para darle vueltas.